En esta oportunidad voy a tocar el tema referido al curso Mecánica de Suelos en Obras Viales, que es un tema muy importante para poder entender cuáles son los aspectos característicos que debe cumplir un material para ser usado como una estructura en todo este componente o estas estructuras de un pavimento, ya sea un pavimento flexible, un pavimento rígido, y también para conocer las características del material de fundación sobre el cual nuestro pavimento o cualquier infraestructura vial que queramos ejecutar se quiera cimentar sobre este suelo. Ahora vamos a comenzar. Bueno, acá les muestro unos ejemplos respecto a los trabajos y fallas que podemos encontrar en los suelos de fundación para obras viales. Cuando nosotros vayamos a empezar la ejecución de una obra vial, una de las primeras etapas que que vamos a empezar a ejecutar va a ser el movimiento de tierras, desbroce, corte, eliminación del material excedente o bien o traer material de relleno de una cantera, un relleno ya seleccionado, para colocarlo sobre la plataforma hasta llegar a una cota subrasante que nos permita para que sobre esta podamos ejecutar nuestro pavimento. Y para que nosotros podamos traer material de préstamo o eliminar este material que es de terreno natural que tengamos ahí a nivel de cota de terreno natural, vamos a tener que realizarle ensayos y estos materiales tienen que cumplir ciertas características para que puedan ser usados como suelo de fundación o como material de terraplén. Como ustedes pueden ver acá en la izquierda, lo que está haciendo el contratista es eliminar el material de la parte superior para que, ya que este material no cumple las características para que sobre este puede ser ejecutado nuestro pavimento flexible, ya que, ya que nosotros vamos a regirnos al manual de suelos y pavimentos y un material para que pueda ser usado como subrasante tiene que cumplir un CBR mínimo y este CBR mínimo no está presente en todos los materiales. Si encontramos un material arcilloso, un material con un gran porcentaje de contenido de finos, no va a llegar a esta resistencia que nos pide la norma. Ya tenemos que incorporarle materiales granulares para llegar a esta resistencia y con participación también de la arena. Y bueno, acá tenemos una imagen respecto a la falla de un de suelo de fundación de una carretera. Esto sucede generalmente a veces cuando ingresa el agua en el suelo de fundación, que es uno de los peores enemigos de un pavimento. Siempre creo que tengan bien en mente eso, que el peor enemigo de un pavimento es el agua. Y que nosotros vamos a implementar todas las estructuras necesarias y todas las condiciones para que todas las aguas que caigan, ya sean de precipitaciones o provenientes de cauces que vayan a atravesar la vía, sean evacuadas lo más rápido posible hacia desembocaduras inferiores. Ahí entran a participar muy bien las cunetas, las alcantarillas, los badenes, y hay distintos tipos de estructuras como dimensiones, de acuerdo a la demanda hidráulica que vaya a requerir el cauce que vaya a atravesar el pavimento. El estudiar el suelo, estudiar su comportamiento estructural, sus características, nos va a permitir no solo poder utilizar el mismo suelo a beneficio propio, sino también verificar y plantear la incorporación de ciertas estructuras que trabajando en conjunto con el suelo puedan ofrecer una mejor estabilidad ante el flujo de los vehículos en la parte superior. Como ustedes pueden ver, acá en la imagen se ha incorporado unas mallas. A ver, lo voy a dibujar acá. Uy, perdón, un momento. Bueno, unas mallas horizontales
que funcionan como anclajes. Y estos mismos generan un agarre con el suelo en la parte inferior y evitan que éste colapse por una falla de talud. Vamos a hablar acerca también de la falla, de las fallas por estabilización de talud, para ver cuál es su comportamiento y qué metodologías de estabilización y o prevención ante un posible colapso podemos tomar, ¿no? Ahí les voy a dar todas las recomendaciones, perfilado, impermeabilización, muros de contención o también el uso de geosintéticos para poder estabilizar el mismo. Y acá en la parte derecha podemos ver la imagen de una cantera, ¿no? Que es un componente muy importante a la hora de ejecutar una obra vial. Se podría decir que es el motor o el eje que permite que la vía se pueda ejecutar en todas sus capas estructurales, ya que aquí es donde se extrae, se selecciona, se combina y se procesa todo el material que vayamos a extraer del terreno natural y darle estas condiciones o estas características que nos pide la norma que debe cumplir, ya sea se podría decir, en forma, ya sea chatas, alargadas, caras fracturadas, la combinación apropiada tanto entre piedra como arena, si es canto rodado, canto angular, y las ciertas propiedades que debe cumplir tanto la piedra y la arena para que recién estas puedan ser usadas en las distintas capas estructurales de un pavimento. Por eso también nuestro curso va a estar muy enfocado respecto a los estudios que también vayamos a hacer en las canteras, ya que hay toda una serie de procesos de control y combinaciones que tenemos que realizar para poder recién utilizarlo como un material estructural en nuestro pavimento. Recordemos que, recordemos que nuestro pavimento tiene ciertas capas como subrasante, base, subbase y carpeta de rodadura. Y en todos sus componentes usa cantidades proporcionales de piedra, de arena y de finos. Y estos tienen que ser combinados, seleccionados de tal manera que puedan ser usados y estar dentro del uso granulométrico que nos pide la norma. También vamos a hablar acerca de estos usos granulométricos que nos piden cada capa de nuestro pavimento. Y de acuerdo a esos usos granulométricos, hacer la combinación respectiva para el uso para la preparación del material en cantera. Bueno, aquí les muestro una imagen de un talud donde se está colocando unas geomantas, básicamente para evitar la erosión del talud. Es una de las metodologías para poder evitar la inestabilidad de un talud. Así como les había hablado en la anterior diapositiva, hay varias metodologías. Ya pueden ser chocreteado, muros anclados. Bueno, el más básico, más básico de todos es un perfilado en forma de banquetas y taludes. Y en última instancia, que es la más cara, va a ser el de construir un muro de concreto armado en la parte inferior. Bueno, también hay los muros de gaviones o también colocar en la parte superior geomembranas para evitar el ingreso del agua. Y como dato también, el peor enemigo de un talud es el agua. Si nosotros permitimos que el agua ingrese dentro de este talud, eh, vamos a incitarlo a que falle se podría decir, por la reducción del ángulo efectivo de fricción interna mecánica que tiene este talud, ya que vamos a hablar más adelante acerca de cómo funciona la estabilidad de taludes, cuáles son sus métodos de falla, cuáles son los sistemas que podríamos implementar para reducir estos sistemas de falla, qué es lo que propicia que un talud se vuelva inestable, ya sea de forma natural o de forma artificial, y qué estructuras podríamos proponer, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una imagen que es la última instancia de estabilización de un talud, ¿no? La construcción de un muro de concreto armado. Y hay varios tipos de muros, también vamos a hacer unos comentarios respecto a los muros en voladizo, muros en gravedad, muros con contrafuertes, muros anclados, muros en bandejas, bueno, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las características
que debe cumplir estos suelos para hacer, para conocer bien se podría decir, su composición y en qué beneficio, cuál sería el beneficio de las cantidades de estas composiciones que tiene de este tipo de suelos, ya sea en gravas, arenas, que son las que van a participar en todas las estructuras de un pavimento. Como manera de recuerdo, una capa de subrasante, ya sea natural, puede ser reemplazada por un material de terraplén, material seleccionado, que cumpla la resistencia que nos pide la norma que en CBR para que pueda ser usado como material de fundación para un pavimento. El material de subbase que está encima de la subrasante también tiene un uso granulométrico que nos pide la norma que cumpla, de ciertos tamaños de mallas que debe estar dentro de las mismas. También hay ciertos ensayos que debe cumplir y también adicional a ello la base, que también tiene otros ensayos más exigentes, el uso granulométrico también ya es más reducido, y también tiene algunos ensayos adicionales fuera del material de su base, ya que es un material más selecto y ofrece una mayor resistencia a la dispersión de carga, que es lo que requiere una capa estructural de un pavimento. Y el último, que es la capa de rodadura, que son, por ejemplo, las mezclas asfálticas en caliente, las mezclas asfálticas en frío, emulsiones asfálticas o pavimentos rígidos o pavimentos hidráulicos, como algunos lo conocen, o pavimento de concreto fresco. También hay varios tipos de pavimento de concreto, puede ser simples o bien con armadura, de acuerdo a la carga vehicular a la cual vaya a ser sometido. Bueno, como primera característica muy importante para identificar un suelo es la granulometría, que es la representación de los tamaños que posee el agregado mediante un tamizado, según especificaciones técnicas del ensayo MTC E107. ¿A qué se refiere cuando dice ensayo MTC E107? A ver, se lo voy a mostrar aquí en este momento. Uno de los manuales por excelencia sobre el cual nosotros nos vamos a regir para realizar todos los diseños y tener todos los parámetros para realizar cualquier trabajo o consideración al momento de proponer algún material para un pavimento. Todos estos parámetros nos lo va a dar el manual de carreteras de sección suelos y pavimentos. Este manual, ¿qué contiene? Contiene toda la información respecto a todas las estructuras, toda la estructura de un pavimento. Por ejemplo, hablamos de la preparación del terreno, hablamos de la explanación, que es un relleno seleccionado tanto en terraplén como en corte, habla de la subrasante del camino, que es un afirmado, y los requerimientos que tiene el mismo, nos habla del pavimento, el drenaje, que es un aspecto fundamental de la evacuación de las aguas provenientes de las lluvias o de los cauces naturales que haya en el terreno. Vamos a hablar acerca de los suelos, que es la exploración de suelos y rocas, caracterización de la subrasante, descripción de los suelos, informe de exploración. Nos muestra el contenido que debe tener un informe de exploración. Habla de las fuentes de materiales y fuentes de agua que vayamos a utilizar, canteras, que es, como les había comentado, es un aspecto muy importante a la hora del procesamiento del material que vayamos a utilizar en cada una de nuestras estructuras de nuestro pavimento. Aquí está el estudio del pavimento y el contenido que debe tener el mismo. El estudio de canteras de roca, cuando tengamos que hacer un pedraplén en vez de un terraplén. Cuál es el correcto muestreo, los ensayos de laboratorio que se tienen que hacer, el rendimiento de la cubicación y de las fuentes de agua para ser utilizadas tanto como saturación de las capas para llegar a su máxima densidad seca, o bien también para ser usado en un pavimento rígido, porque recordemos que el pavimento rígido es un pavimento de concreto fresco. Este concreto debe llegar a resistencias de 280 kilogramos sobre el centímetro cuadrado a más, y para elaborar este concreto, el agua a usar tiene que cumplir ciertos requerimientos respecto al si el agua es ácida, básica, y qué agentes contaminantes pueden ser tolerables.
Nos da conceptos acerca del tráfico vial, el conocimiento de la demanda de estudios, el factor direccional, cálculo de tasas de crecimiento y proyección, números de repeticiones. Nos habla también de los caminos no pavimentados, caminos pavimentados. El clima, que es un factor muy importante también a la hora de seleccionar el tipo de material, conceptos de aplicación, temperatura, precipitaciones de lluvias, conocimiento del clima. También nos da los parámetros para saber cuáles son los rangos de temperatura a los cuales podemos ejecutar ciertas capas, como por ejemplo la mezcla asfáltica en caliente. No lo puedes colocar a temperaturas de, si no me equivoco, más de 10 grados, no, más de 20 grados centígrados, menos de 20 grados centígrados, ya que corre el riesgo, ya que la mezcla asfáltica en caliente trabaja por temperatura y a medida que se reduce, va reduciendo la temperatura, este va perdiendo esa, se podría decir, capacidad, se puede decir, trabajable, en la que tiene un comportamiento deformable y le puedes dar la forma y puedes compactarlo. Pero a medida que pierde temperatura la mezcla asfáltica en caliente, este ya toma una consistencia más rígida y cuando llega a temperaturas de 80, 70 grados, ya la compactación ya no es tan efectiva y no llega a las densidades máximas según el diseño que se ha realizado inicialmente. Vamos a hablar también, bueno, habla también acerca del drenaje, las funciones principales del sistema de drenaje, de las carreteras, drenaje de las aguas superficiales, drenaje de aguas subterráneas, la estabilización de suelos, mecánica de suelos, por combinación de suelos, por sustitución, suelos estabilizados con cal, estabilizados con cemento, escoria, con cloruro de sodio, calcio, cloruro de magnesio, con productos asfálticos y con geosintéticos. Hay varias formas de poder estabilizar un suelo que no cuenta con las condiciones o no cumple con los requisitos para ser usado como un material de fundación. Ahí es donde entramos a los trabajos de estabilización o combinación o reemplazo que viene a ser la última instancia, cuando el material, por más mecanismos o sistemas de estabilización que podamos hacer, no va a llegar a la resistencia que vayamos a requerir, ya vamos a tener que reemplazarlo en toda su estructura. Materiales para el pavimento, muy importante, nos habla de los geosintéticos, cuando también si es que queremos utilizarlo ya cuando la demanda de tráfico es muy fuerte y el material de su base o base no por sí solos no pueden llegar a satisfacer esta demanda, o bien podemos reducir el espesor de la estructura del pavimento aplicando estos geosintéticos, también es muy válido, le añade más resistencia. Nos vamos a hablar acerca también del afirmado, que también vamos a tocar esos temas, de la base granular, cuáles son los requerimientos que debe cumplir un material de base. Esto nos va a servir, es muy importante a la hora de realizar los trabajos de selección, zarandeo, chancado y combinación en la cantera de producción. Y también el material de base, bases tratadas con asfalto, con cal, con cemento, o también de los pavimentos asfálticos en frío, asfálticos en caliente, pavimentos de concreto hidráulico o pavimento rígido, y pavimento de bloques de intercalados o adoquines, que son los más usados como los en las zonas urbanas, como ustedes han podido ver, debido a su gran trabajabilidad, en la que si tenemos un problema en la estructura inferior del pavimento, simplemente uno puede quitar los adoquines, realiza el trabajo, la intervención en la zona de fundación del pavimento, termina el trabajo y luego puede conformar las capas y colocar el adoquín en la parte superior. Con un buen proceso constructivo, prácticamente es como si nunca hubiera tenido un problema este pavimento en la parte inferior. No es como tener un pavimento rígido donde tienes que picar la losa de concreto, hacer el trabajo, digamos, de instalación de agua y desagüe, y luego, terminando el trabajo, haces el relleno, colocas mezcla de concreto en la parte de la carpeta de rodadura, pero no tiene el mismo acabado que el adoquín, ya que tiene presente irregularidades, o bien los trabajadores que hacen los trabajos de saneamiento no tienen ese acabado, se podría decir, ese toque para dejar muy bien la carpeta de rodadura de pavimento rígido. Y de la misma forma sucede en los pavimentos de mezclas asfálticas. ¿Quién no ha visto que cuando uno termina los proyectos de infraestructura vial en su calle,
Después de un mes entra Sedapar, Sedapal para colocar, digamos, alguna instalación de agua y desagüe a la vivienda, conectando de la tubería matriz. Tienen que excavar una zanja, ¿no? De aproximadamente 60 centímetros y tienen que destrozar todo el pavimento recién acabado, que está uniforme, y una vez que terminan el trabajo, colocan la mezcla asfáltica, pero te lo dejan de forma irregular, hasta tiene la apariencia de un rompemuelles, ¿no? Habla también acerca de los afirmados, las metodologías de diseño, secciones y capas de afirmado, materiales de afirmado, de los pavimentos flexibles. Bueno, todavía bueno, nos estamos saliendo un poco del tema. Pero bueno, en esta norma vamos a encontrar todos los requerimientos para los diseños y consideraciones constructivas para obras viales. Ahora, todos estos ítems o informaciones respecto al pavimento hacen referencia a ensayos que tenemos que realizarles para cumplir, para ver si es que este cumple para ser usado para esta estructura. Por ejemplo, a ver, digamos, el material base, te comenta, te dice, el material base tiene que cumplir, digamos, según el ensayo MTC E207, en el ensayo de abrasión, tiene que ser menor o igual a 40% de desgaste por abrasión. Tú vas acá al manual de ensayo de materiales, buscas la referencia del ensayo, buscas el E207 que te hace referencia acá en la sección de suelos y pavimentos del manual, buscas la E207 y acá lo encuentras. El ensayo de abrasión de Los Ángeles, página 315. A ver, vamos a buscar la 315. A ver, un momento. Aquí está. Encontramos el procedimiento del ensayo abrasión de Los Ángeles al desgaste de los agregados. Aquí vas a encontrar la información del objetivo del ensayo, la finalidad, las referencias normativas, los equipos que vas a utilizar, eh, las referencias respecto a la gradación, en qué cantidad tienes que realizar o preparar tus muestras para hacer el ensayo, porque hay un proceso de selección de muestra para el ensayo, y el procedimiento mecánico, ¿no? Y al final, cómo tienes que realizar el cálculo, la precisión y la dispersión del ensayo. Y bueno, también te muestran imágenes respecto a aspectos mecánicos o del mismo procedimiento en caso de que no haya quedado entendible, ¿no? Y las dimensiones de la estructura. Y de repente muchos de ustedes ya han visto la máquina de Los Ángeles, que prácticamente es como un molino que da vueltas con esferas metálicas adentro. Tú metes el material y tiene que dar una cierta cantidad de vueltas a cierta velocidad y después de un determinado tiempo extraes esa muestra y ves cuál ha sido el desgaste por todo ese impacto que ha tenido internamente con las esferas metálicas. Y ahí determinas la abrasión o resistencia del material ante esos golpes. Y bueno, volviendo al tema de la granulometría, como dice, representa la distribución de los tamaños que posee el agregado mediante el tamizado según las especificaciones técnicas, ensayo MTC E107. Entonces voy al ensayo MTC 107, ver el procedimiento de granulometría y con esto puedo determinar la granulometría del material que tengo que ensayar, a partir de la cual se puede estimar con mayor o menor aproximación de las demás propiedades que pudieran interesar. De acuerdo al tamaño de partículas se definen los siguientes términos. Ahora, aquí ustedes pueden ver el resultado final después de un tamizado de un material, ya sea un suelo natural, un material de base, un material de subbase, desde el tamaños máximos de partículas de media, una pulgada y media, hasta el material arenoso o bien pasante de la Mayo 200. Acá tenemos otra imagen de cómo está el material ya seleccionado y separado por los tamices, y estos son los tamices, ¿no? que hacen los ensayos, que hacen esa separación de partículas en tamaños. Y bueno, acá tenemos una idea respecto a cuáles son los tamaños que caracterizan cierto tipo de materiales. Por ejemplo, partículas entre 75 milímetros y 4,75 milímetros son materiales considerados gravosos.
Pero generalmente nosotros hablamos en el lenguaje coloquial en las obras de construcción, bueno, en campo, hablamos de pulgadas, porque hablamos, por ejemplo, cuando estamos en una cantera y tenemos que ver la instalación de una zaranda, no hablamos en cuántos milímetros tiene el orificio de la zaranda, hablamos en pulgadas. 75 milímetros entre 25, estaríamos hablando de 3 pulgadas. Y este 4.75 es la malla número 4. Bueno, más adelante les voy a mostrar cuáles son los tamaños de mallas, pero 4.75 hace referencia a la malla número 4. Entonces, un material gravoso está considerado entre una material que está entre 3 pulgadas y la malla número 4. Y materiales arenosos entre pasantes de la malla número 4 hasta retenidos en la malla 200, ¿no? Y están clasificados también como arena gruesa, arena media y arena fina. Y bueno, los materiales ya pasantes de la malla 200, que es un tamiz muy fino, están separados en dos tipos de materiales que ya se diferencian, bueno, son materiales pasantes de la malla 200, considerados como limo y arcilla. Ya a partir de la malla 200 ya no se clasifica, ya no se separa el limo y la arcilla por tamices, sino por un ensayo llamado límites de Atterberg, que lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente estos son los 4 componentes más generales en la clasificación de un suelo. Suelos gravosos, suelos arenosos, suelos limosos, suelos arcillosos. ¿Pueden ser combinables? Claro, un material de campo, un terreno natural puede tener un suelo gravoso limoso, un suelo arenoso arcilloso, un suelo gravoso arenoso, un suelo arenoso limoso. Bueno, acá podemos ver cuál es el resultado de una combinación, una granulometría de un suelo. Cuando nosotros vayamos a preparar material de base o material de subbase o un material para utilizarlo como se podría decir, como agregado para preparar un concreto, para preparar una mezcla asfáltica en caliente, en frío o una emulsión asfáltica, esta combinación tanto de piedra chancada o como de arena, juntos, tienen que cumplir un uso granulométrico. ¿Qué es un uso granulométrico? Son límites superiores e inferiores donde tiene que estar la curva granulométrica dentro de esos límites. Por ejemplo, digamos, voy a dibujarles el uso granulométrico de una grava, digo, de un material base. Por ejemplo, no voy a ser tan detallado. Ya, por ejemplo, aquí vemos. La norma te puede decir, para que un suelo pueda ser utilizado como un material de base, tiene que estar dentro de este uso granulométrico. ¿Qué es este uso granulométrico? Son estas dos franjas, tanto superior e inferior, que están arriba y abajo de la granulometría de tu suelo. Si tú al momento de hacer tu granulometría de tu suelo está dentro de este uso, digamos, dibujamos acá uno, por ejemplo, bacán, ok, excelente, tu suelo pasa para ser usado como un material base o un material de subbase o un material de terraplén. Pero, ¿qué pasaría ya si es que tu suelo, ahí vamos a dibujar con otro color, el suelo que tú tienes en la cantera tiene esta combinación? Está afuera, ¿no? Ahí pueden ver. Y ya este es un material rechazable ya para ser usado como un material base. Entonces, ¿qué opción tenemos? Tenemos que cambiar las proporciones de combinación entre piedra y arena, porque nosotros para poder llegar a esta granulometría del morado y el celeste, hemos combinado en distintas proporciones, tanto la piedra como arena, y nos ha permitido llegar a esta granulometría. Digamos, ya le aumenté la piedra y le bajé la arena. Ahora de repente ya mi material ha cambiado. Ya puede tener esta configuración.
Ya, el verde, ustedes pueden verlo. Ah, ya, bacán, excelente. Ya le cambié la proporción, le aumenté la piedra y le bajé la arena y ya mi nuevo material ya combinado ya está dentro del uso granulométrico para ser usado como material de su base. Entonces ya está aprobado para ser usado como material base, material de su base, perdón. Ojo, claro, ese es uno de los primeros filtros, porque recuerden que hay una serie de ensayos que también que deben cumplir tanto la piedra como la arena para ser usado en la capa, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero como aspecto muy importante es la combinación, las proporciones en las que deben ser utilizadas tanto la piedra como la arena para que estén dentro del uso. ¿El material de su base tiene uso granulométrico? Sí tiene usos granulométricos. ¿El material de base también tiene? También tiene. ¿El material para concreto fresco también tiene usos? También tiene usos. ¿El material para ser usado en mezcla asfáltica en caliente también tiene usos? También tiene usos. Ahí te das cuenta ya que tienes que manejar muy bien el tema de la combinación de agregados para llegar a una combinación adecuada y poder ser, para que tu material sea aceptado como uso en material base o subbase.